el Evangelio de Juan y vamos a ver, hermano, la obra más maravillosa que ha sucedido en toda la historia de la humanidad, hermano. La obra más grandiosa y gloriosa que ha sucedido en toda la historia del ser humano. Acompáñame al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 14. Cuando lo encuentres, hermano, glorifica al Señor Jesús, porque Él es digno de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza. Y a Él venimos a agradecerle toda su bondad y su amor. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Juan 1, del 1 al 14. ¿Ya lo tienes, hermano? Amén. Glorifica a tu Señor. Santo es su nombre. Dice la palabra del Señor: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios le envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre celestial, Dios eterno, te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, todo el poder. Gracias, Dios. Nadie hubiese hecho lo que tú has hecho, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Y te damos gracias, mi Cristo, por todo tu amor y tu misericordia, la cual has mostrado sobre nosotros. Esta, Señor, que acabamos de leer, es el relato exacto y perfecto de ese maravilloso amor que tienes para con cada uno de nosotros. Es el relato, Señor Jesús, de la obra más excelente y maravillosa que pudo haber existido en la historia de la humanidad, pero sobre todo, Dios, que la has dado a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están en su casa. La has hecho, Señor, sobre todo aquel que hemos confesado tu nombre y te hemos declarado como Dios y Señor de nuestra vida. Gracias, mi Cristo. Nadie pudo haber hecho algo más excelente y maravilloso que lo que tú hiciste por nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos todo el honor y toda la gloria, porque tú eres merecedor de ellas, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias por todo ese sacrificio que ha cambiado nuestras vidas, Dios. Yo te pido, Dios, que todos aquellos que sean alcanzados en lo que resta de historia para este tiempo, Señor,
también, Señor Jesús, se gocen como hoy nos gozamos nosotros delante de tu presencia. A nosotros, Dios, que ya nos has rescatado, nos has lavado y nos has comprado con tu grande amor, hoy yo te pido, mi Cristo, que pongas en nosotros un ardiente, un ferviente agradecimiento por todo tu grande amor y misericordia, la cual, Señor Jesús, ha venido sobre cada uno de nosotros. No te hemos elegido nosotros a ti, tú nos elegiste a nosotros. Y te damos gracias por tanto amor y bondad mostrada sobre nuestras vidas. Por gracia, dice tu palabra, ahí en Efesios 2, por gracia hemos sido salvos. Y esto no es de nosotros, pues es un don tuyo, Señor. Algo que has aplicado en nuestra vida, pero que evita gloriarnos a nosotros mismos. Gracias, Señor Jesús. Y ya que estamos, Señor, reunidos en tu nombre, háblanos, ministranos, fortalécenos y edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano. Damos gloria a nuestro Cristo. Y te hacía mención, hermano, acerca de este relato, de esta historia tan grandiosa que encontramos en la Biblia. Juan, hermano, ha tenido esa encomienda de parte del Espíritu de Dios para relatar, hermano, esta tan grande y maravillosa obra sobre nosotros. Estaba en mi teléfono, hermano, allá en casa, y leí una noticia israelí que decía una frase, hermano, popular judía de ellos, que dice: 2 judíos, 3 opiniones. Y hermano, no creemos que esta frase los representa exclusivamente a ellos. Por el contrario, nuestra capacidad humana, esa capacidad humana que nos ha dado para opinar, es ilimitada. Todos tenemos diversas opiniones. Y los desacuerdos que surgen de esas opiniones se multiplican hasta el infinito. Las personas, hermano, que pertenecemos a Jesús, no nos salvamos, hermano, de aquella llamada andanada de opiniones que han surgido sobre él desde hace más de 2000 años. Recordemos, hermano, que esa multiplicidad de opiniones que hay en la vida del ser humano, en su pensamiento y en sus palabras, quedan registradas, hermano, de diferentes maneras en los evangelios. Jesús preguntó a sus discípulos, allá en Mateo capítulo 16, versículo 13 y 14, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y fíjate, hermano, ellos no pudieron entregar solamente una respuesta, porque las opiniones eran muchas. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros andan diciendo por ahí que eres Elías. Otros mencionan que eres Jeremías o alguno de los profetas. Aún Juan el Bautista, hermano, dudó en algún momento y le mandó a preguntar ahí en Mateo capítulo 11, versículo 3, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Fíjate las opiniones, hermano, cómo se forman en la mente del ser humano, y aún en la expresión hacia el Señor Jesús hubo diversas opiniones y expresiones. Algunos querían identificarlo con alguno de los profetas. Los líderes religiosos, hermano, de aquel tiempo tampoco podían identificar a Jesús dentro de una categoría precisa. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 2, Nicodemo lo honró llamándole rabí, maestro. Mientras que algunos de los escribas, ahí en Marcos capítulo 3, versículo 2, se atrevieron a decir, tiene a Beelzebú. Dando a entender, hermano,
que Jesús tenía vínculos con los demonios. Algunos otros, incapaces de identificarlo, ahí en Juan capítulo 8, versículo 25, se exasperaban preguntándole: ¿tú quién eres? Pilato tuvo su cuota de incertidumbre cuando le preguntó ahí en Mateo capítulo 27, versículo 11, ¿eres tú el rey de los judíos? La Biblia, hermano, nos hace relatos acerca de la diversidad de opiniones que había acerca de Jesús. No porque Él viniera con una encomienda de salvar al mundo, hiciera sanidades, tuviese misericordia de las personas, los alimentara. No quería decir que tuviesen, gracias mi hermano, todos una opinión correcta acerca de Él. Hubo diversas opiniones acerca de Cristo. Ni siquiera, hermano, cuando estuvo en la misma cruz, se libró de la perplejidad, hermano, que se producía a través de la persona de Cristo. Cuando Él se encontraba ahí, le gritaron llenos de suspicacia, allá en Mateo 27:40, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, desciende de la cruz. Es evidente, hermano, a lo largo de la Escritura y de los Evangelios, que existe una profunda divergencia de opiniones o diferencia de opiniones ignorantes sobre quién es realmente Jesús. Una que llega hasta nuestros días, hermano. Porque tal vez estamos en una misma iglesia y todos podemos identificar de diferente manera a nuestro Cristo. Sobre todo, hermano, tomamos en cuenta su deidad, su poder, su autoridad, hermano, de muchas diferentes formas dentro de la iglesia. Nos oponemos a sus decisiones. Pensamos que muchas veces Él no responde como hemos visto que le responde a otra persona. No nos atiende como Dios ha atendido a otras personas, hermano. Y empiezan a surgir diferentes opiniones en nuestro corazón acerca de quién es Jesús. ¿Por qué hiciste esto, Señor? Pues que no eres tú el que tiene todo el poder y la autoridad para transformar las circunstancias y hacer cosas nuevas en medio de nosotros. ¿Qué opinión tenemos nosotros acerca de Cristo? ¿Estamos como todos estos relatos de los evangelios, hermano? ¿O tenemos la opinión correcta acerca de quién es Jesús? Porque yo te podría dar mi propia opinión. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Es lo mejor para todos nosotros, que nosotros conozcamos a nuestro Cristo acerca de lo que la misma Biblia, inspirada por Él, que nace de su corazón, Él expresa quién es Él y qué quiere ser en tu vida y en mi vida. ¿Tú quién eres, Jesús? ¿Tú quién eres? Esta pregunta, hermano, en realidad no es fácil de responder. Sin embargo, en los evangelios, el Señor Jesús se encargó, el Espíritu de Dios, que es la misma persona, se encargó de mostrarnos a Jesús de diferentes ángulos para que podamos encontrar la respuesta correcta acerca de quién es Cristo. El mensaje del día de hoy se llama el Verbo se hizo carne. Y vimos en nuestro texto, hermano, dice, y habitó entre nosotros. Fíjate cómo lo expresa Juan. Él dice así: por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz para la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. Ayer mismo teníamos una plática, Abraham y yo le decía a Abraham, hay dos grandes males que existen actualmente en el corazón del ser humano. El primero, el hombre cree que se merece todo. Y así sucede.
El hombre cree que se merece todas las cosas. Y segundo, hermano, que muchas veces cuando recibimos algo, ya sea de Dios o de las personas, creemos que la gente debe de sentirse agradecida porque lo hemos recibido. Dos males existen actualmente en la vida del ser humano. La Biblia se encarga de estar dando un relato majestuoso y maravilloso acerca de quién es Jesús, y nos lo expresa diciendo que todas las cosas han sido creadas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todo le pertenece a nuestro Salvador. Todo, hermano. Aún, hermano, si metieras tu mano a tu bolsa y sacaras una tuerca, le pertenece a Cristo. Todo le pertenece a Él. Por eso es que en los evangelios es importante, hermano, que nosotros vayamos viendo esos diferentes ángulos para que podamos encontrar respuesta a la pregunta, ¿tú quién eres, Jesús?, con una claridad, hermano, espectacular. Una de las declaraciones más precisas, pero al mismo tiempo más misteriosas, fue entregada por uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Estoy haciendo referencia al apóstol Juan. La cercanía de Juan con Jesús nos podía, hermano, y nos puede hacer pensar que él se encargó de querer darnos una biografía breve de la vida de aquel maestro de Galilea, un esbozo de sus familiares, de sus lazos regionales, de sus lazos culturales. Sin embargo, lo que hace es remontarnos el apóstol Juan hasta la eternidad y mostrarnos la grandeza, esa grandeza divina de nuestro gran Señor y Dios, el Señor Jesús Cristo. Dice él, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo se hizo carne, dice el versículo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Declaraciones, hermano, sorprendentes, pero a la vez misteriosas. Juan, hermano, no tiene como punto de partida, fíjate, el nacimiento de Jesús en Belén o su crianza allá en Galilea, sino su vida en la eternidad. Él no dijo, pues es que nació de María en un pesebre. ¿Cómo lo dijo Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La imagen, hermano, que nosotros podemos captar del apóstol Juan es que esa eternidad de Cristo, hermano, Él en su plan maravilloso llegó a un punto en el que trajo un cumplimiento y vino del cielo a esta vida para traer verdadera vida abundante para cada uno de nosotros. Por eso es que Juan no empieza desde su nacimiento en Belén o de su crianza en Galilea, sino su vida en la eternidad, aún antes de todo lo creado. De seguro, hermano, te preguntarás, ¿por qué Juan llama el Verbo a Jesús? Bueno, nosotros no estamos familiarizados con este término, que era tan conocido en la antigüedad, pero vamos a tratar de dar una breve explicación a continuación, hermano. ¿Por qué el Verbo? Jesús Cristo es Dios mismo. ¿Y qué pasa con Él? Nos deslumbra con su grandeza, hermano. Jesús nos deslumbra con su soberanía. Jesús además nos deslumbra con su omnipotencia.
Y es todo, hermano, todo el despliegue, hermano, de su majestad sobre la vida del ser humano. Y el término verbo en español, algunas versiones lo usan como palabra, algunas versiones bíblicas. Es traducido de la palabra griega logos. Solo Juan utiliza este término, hermano, en el Nuevo Testamento para referirse exclusivamente a Jesús. Te doy los textos para que los busques en tu casa. Juan 1:1, Juan 1:14. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Apocalipsis 19:13. Juan, que escribió el Apocalipsis, le fue revelado el Apocalipsis, escribió la primera carta de Juan, y el Evangelio de Juan es el único que expresa este término. Un escritor, hermano, de apellido Hendrickson, explica bien el significado de la siguiente manera. Él dice así: una misma palabra, verbo, sirve para dos propósitos distintos, dice él. Primero, da expresión al pensamiento interno, al alma del hombre, haciéndolo aún sin que haya nadie para oír lo que se dice o para leer lo que se piensa. Oh, ¿viste lo que dijo, hermano, este varón? Este Hendrickson, lo vuelvo a repetir, dice, da expresión al pensamiento interno, al alma del hombre, adentro del ser humano, hermano, haciendo aún sin que haya nadie para oír lo que se dice o para leer lo que se piensa. Es que Dios, hermano, a través de su Espíritu, esa palabra logos, la hace penetrar en nuestro interior. Nadie escucha lo que está sucediendo dentro de nosotros, pero nosotros estamos teniendo un convencimiento de la grandeza y la majestad de Jesús. Su palabra penetra en nosotros y nos ha transformado y nos ha cambiado y ha hecho, hermano, una vida nueva que se manifiesta en toda nuestra manera de vivir. Segundo, revela este pensamiento y por lo tanto el alma del que habla a otros. Cristo es el verbo en ambos sentidos. ¿Qué hace? Expresa o refleja la mente de Dios y también revela lo que es Dios al hombre. Por eso el Espíritu, hermano, nosotros debemos de estar en oración, y el apóstol Pablo continuamente decía, sed llenos del Espíritu. ¿Sabes por qué, hermano? Porque lo que el Espíritu hace es estar hablándote, convenciéndote de quién es Dios y de quién debe de ser para ti y cómo tú debes de vivirlo y cómo tú debes de tener esa grandeza testificada en tu interior acerca de lo que es Jesús. No es cualquier hombre, hermano. No es alguien que vino, hizo un sacrificio y ya nos dejó ahí, hermano. A través de su Espíritu quiere estar continuamente convenciéndonos de que nosotros, hermano, podamos tener la capacidad de reconocer esa grandeza y amor. Y está, hermano, expresado en nuestra alma y en nuestro pensamiento. Por favor, hermano, el cristiano no debe de estar alejado del intelecto ni del conocimiento. También debe de tenerlo, porque debemos de saber en quién creemos y comprender por qué creemos en Él. Y estar bien convencidos, hermano, de que lo que Dios ha hablado a nuestro interior es precisamente su conocimiento, el conocimiento de su persona y su deidad sembrada, plasmada en nuestro interior. Y revela lo que es Dios al hombre. Vamos a Mateo, capítulo 11, versículo 27. Dice la Escritura así: mi Padre me ha entregado todas las cosas,
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel, fíjate, aquel a quien el Hijo lo ha revelado. ¿Quién eres, Jesús? ¿Tú quién eres? Cristo está insistiendo a través de su Espíritu en revelarse a tu vida y a mi vida, hermano. Él quiere que nosotros recibamos esa revelación que Jesús ha traído hacia nosotros para mostrarnos quién verdaderamente es tu Salvador. Amén, hermano. Jesús Cristo entonces se manifiesta como el gran revelador, hermano. Como Dios se muestra a la humanidad. O como lo decía Pablo ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, expresó el apóstol Pablo en Colosenses 1:15. Y no solamente eso, hermano, el autor de Hebreos es todavía más claro cuando dice que Dios en estos postreros días, Hebreos 1, 2 y 3, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, ahí está tu Jesús otra vez, heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es Jesús, hermano. Este es Jesús. ¿Crees que con todo ese poder no atiende día a día, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día? Está atendiendo continuamente tu vida y mi vida, hermano. Haciendo que tu vida, hermano, esté protegida, guardada, bendecida. Él provee, Él está continuamente, hermano, segundo a segundo, buscando que tu vida esté siendo mejorada en su presencia. Este es Jesús, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús Cristo, hermano, es Dios mismo. ¿Y sabes qué, hermano? Nos deslumbra. Nos deslumbra. Nos deslumbra su grandeza, su soberanía, su omnipotencia y todo ese despliegue de su majestad hacia tu vida, hacia tu familia, hacia tu trabajo, hacia todo lo que nosotros vivimos. Por eso es que las palabras usadas por Juan y el autor de Hebreos, hermano, nos muestran cómo ellos, fíjate, a qué punto podemos llegar, inspirados por el Espíritu Santo, necesitaron de frases sublimes para poderse expresar de la grandeza de este Creador, que pudieran por lo menos acercarse levemente a una majestuosidad e inmensidad suprema, hermano, que escapa a nuestro pensamiento, el poder alcanzar nosotros a comprender quién es Jesús. Sin embargo, estas declaraciones trascienden sobre Jesús Cristo. No dejan a nuestro Señor en un tercer cielo habitado por serafines, desde el cual está gobernando hasta el más mínimo detalle del universo, hermano. No es eso. La declaración más explosiva, hermano, y podríamos llamar revolucionaria, y la afirmación más grandiosa de todas, es que Dios, ¿qué crees, hermano? Se hizo como uno de nosotros. Vino a vivir lo que nosotros vivimos. Vino a experimentar lo que nosotros hemos experimentado.
Vino a ser tentado como muchas veces nosotros somos tentados. Y vino a luchar, hermano, por aquellos momentos. ¿Tú crees que no declinó humanamente su fe? Un día dijo: Señor, si es posible que de mí pase esta copa. Y dice que lloró sangre, hermano, por la tensión que había dentro de él. Ese Jesús no está en su trono de gloria, hermano, solamente ordenando: bendice al hermano, ahí te va la bendición. Se hizo como uno de nosotros y vivió todo lo que vivimos los seres humanos, hermano. Por eso te mencionaba que es la declaración más explosiva y revolucionaria que nosotros podemos encontrar en su palabra. ¿Cuál? El Verbo se hizo carne. Y esta declaración, hermano, es la piedra angular del Evangelio para los que creemos, pero también es la piedra de tropiezo para los incrédulos que no pueden ver a Jesús más allá de un humano especial. Otro varón, hermano, de apellido Beibink, se quejó de que algunos sectores de la teología moderna, dice él, no queda espacio para Cristo más que como un genio religioso, dice este varón, un maestro de virtud, un profeta que tuvo un entendimiento más profundo que cualquiera, aquel que divulgó el amor de Dios de las formas más vividas y le expresó la unidad y la comunidad de Dios y la humanidad de la forma más clara. Esa imagen, hermano, que él expresó es la imagen de un humano único y superdotado. Y esto hace que se pierda la vista de una de las declaraciones más profundas y contundentes del Evangelio, hermano, que no puede ignorarse ni puede ponerse a un costado. Mateo, el Evangelio de Mateo, comienza su Evangelio contándonos la historia de un novio joven atribulado que se entera de que su futura esposa está embarazada. Mateo capítulo 1, versículo 23. Un ángel se le aparece en sueños. Un ángel se le aparece en sueños y le dice que ese niño por nacer es engendrado por el Espíritu Santo. Será el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y dice Mateo 1:23, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Sabes cómo dice la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová? Dios está entre nosotros. No, hermano. La versión real dice que Dios no está entre nosotros, sino está con nosotros. No es una persona aparte. Ha venido a morar en nuestro interior. Ha venido a vivir dentro de la vida del ser humano. Sí, hermano, Dios con nosotros. ¿Verdad que es inimaginable, hermano? Y sorprendente y misterioso además. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice así la Escritura. Jesús, hermano. Es verdad que nosotros tenemos pocas palabras para poder expresar tanta grandeza. No olvidemos nunca, hermano, reconocer la encarnación con aquella maravillosa y grandiosa manifestación del amor de Dios por todos nosotros. Y es que, hermano, el gran drama del ser humano, el pecado, se hace completamente evidente cuando somos completamente incapaces de reconocer quién es Jesús. Porque cuando pecamos, nos olvidamos de Jesús. Porque cuando mentimos, nos olvidamos de Jesús. Porque cuando nos enojamos, le estamos diciendo a Dios: hazte para allá, estoy enojado.
Porque cuando tenemos alguna circunstancia contraria a la palabra de Dios, nos estamos olvidando de Jesús. Y es, hermano, porque muchas veces somos incapaces de reconocer quién es ese Jesús del que nos habla la Biblia. Estamos tan separados de Dios, hermano, que cuando Él mismo se humilla a venir y vivir entre nosotros, somos incapaces de saber quién era en realidad. Sin embargo, eso no frenó el plan redentor de Cristo, hermano, y no falló ni se detuvo a nuestro favor, y su amor se desplegó en nosotros con toda su gloria. Pablo explica de alguna manera, hermano, esa obra increíble a nuestro favor cuando dice, ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos regresar a aquella pregunta que hizo el salmista y en el Salmo 8, versículo 4, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del hombre para que lo cuides? La respuesta, hermano, puede seguir siendo una interrogante. Porque si nosotros reconocemos nuestras deficiencias y nuestra maldad, ¿sabes qué, hermano? Tiene que haber alguien con un amor tan grande para pasar por alto todo lo que nosotros hemos sido en la vida. ¿Lo has valorado? ¿Lo has valorado? Tiene que haber un amor tan inmenso por pasar por alto todo lo que sucede en nuestra accionar, en lo que pensamos y en lo que sentimos. Tiene que haber un amor tan grande para pasar por alto todo lo que sucede en nuestra alma. Para poder perdonar todo eso. Por eso, hermano, es que es inconcebible que ese gran Dios, hermano, tan maravilloso, pudiese haber cambiado una vida como la tuya y como la mía, hermano. Solamente Él pudo hacerlo. Porque si yo le fallo a cualquiera de ustedes, no me van a perdonar. ¿Sabes qué van a hacer? Me van a señalar, me van a enjuiciar. Y créelo, que si sucede algo con tu vida, tal vez mi acción sea la misma, por mi humanidad. Pero Jesús no hace eso. Jesús no le importa lo que nosotros seamos, ni lo que hayamos hecho, ni lo que hayamos hablado, ni lo que hayamos vivido, ni lo que hayamos pensado. Su amor es tan grande que perdona todo aquello, hermano, que nosotros hayamos vivido. Él perdona nuestra incapacidad para hacernos bien. Él perdona nuestro rechazo. Él perdona nuestra rebeldía. Él lo que quiere es abrir nuestros ojos ante su presencia. ¿Verdad, hermano? De verdad te lo digo, solo podremos encontrar la respuesta en los evangelios, porque solo allí se nos muestra quién es Jesús. Dios con nosotros, hermano, lleno de gracia y de verdad, y habitó entre nosotros, entre los hombres. Por eso, hermano, es que la única razón para nuestra redención como humanos delante de Dios se encuentra, como dijimos, en su amor soberano. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. ¿No te basta Juan 3:16? Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la Escritura:
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, aún así, hermano, Cristo no se detuvo y murió por nosotros. Siéntete amado por tu Cristo, hermano. Siéntete amado por Jesús. Siéntete valorado por tu Salvador. Siéntete valorado, como dicen los judíos, por Boreolam, el creador del universo. Siéntete amado por tu Señor y Salvador. Alguien dijo, hermano, que ese amor abunda en gracia, es decir, ese favor inmerecido hacia los que merecemos solamente la muerte, y está lleno de verdad, porque nos liberará de nuestra condición de engaño absoluto en el que nosotros nos podamos encontrar. Alguien dijo que la cuna y la cruz de Jesús fueron hechas con la misma madera. Lo que quiso decir este personaje, hermano, es que Cristo se hizo humano, fíjate, con un propósito definido. ¿Sabes cuál era el propósito? Tú y yo, hermano. Tú y yo éramos el propósito de Jesús. Ese fue el propósito definido que cumplió de una manera cabal, hermano, al venir a morir por nosotros, redimirnos del pecado y entregarnos una vida nueva y abundante a cada uno de nosotros. Mira qué dice Mateo capítulo 16, versículo 21, dice la Escritura. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría, hermano. Ve qué decisión, hermano. Ve qué decisión. ¿Sabes por qué? Porque ahí veía a Paola, ahí veía a Zulema, ahí veía a Fabiola, ahí veía a Lupita, ahí veía a Clementina, ahí veía a Federico, ahí veía a Armando, ahí veía a Carlos, ahí estaba viendo a él y no se detuvo y dijo, no importa, voy a morir por ellos para que tengan una vida nueva y abundante. Siéntete amado por tu Cristo, hermano. No hay nada más grande y maravilloso que nosotros podamos expresar, que Él desde la eternidad vino con un propósito específico. Y no le importó ni le interesó lo que éramos, porque muchos éramos una basura, hermano. Éramos una basura. Pero aún así Cristo, en su grande amor, se movió a misericordia por todos y cada uno de nosotros, hermano. Y quiso expresar su grande amor a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar. No vino por venir. No es una historia más, hermano. Es la mejor historia que nosotros podemos leer en la palabra de nuestro Dios. Es la mejor historia, hermano. Porque nadie es capaz de haber hecho eso que Él hizo por ti y por mí. Por eso es que nosotros no podemos olvidar, hermano, todo lo que es Él. Y debemos de saber quién es Jesús. Búscalo en su palabra. Llénate de Él. Ámalo, hermano, a pesar de las dificultades. ¿Sabes cuál es el pensamiento judío? Y platicábamos Abraham y yo. Ellos dicen, en esta vida doy todo, porque no es lo más importante. Lo importante es la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros.
Eso es lo más importante. No es tu cansancio, no es tu tiempo, no es tu dinero, no es tu esfuerzo, es la vida eterna que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, hermano. Y es en lo que nosotros debemos de pensar día con día, día tras día, día tras día. Pero es tan grandioso y maravilloso que aún así provee a tu vida más de lo que esperábamos, hermano. Más de lo que esperábamos. No olvidemos nunca eso, hermano. No lo olvidemos. Debemos de reconocer esa encarnación. Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. La maravillosa y más grande manifestación del amor de Dios para ti y para mí, hermano. Lutero escribió un canto acerca de esto y dijo: bienvenido a la tierra, oh noble huésped, por quien el mundo pecador es bendecido. Viniste a comprar mi miseria para compartir tu gozo conmigo. No hay nada más impresionante, hermano, que lo que Jesús hace por cada uno de nosotros. Por eso te invito, ámalo, 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 entrega tu vida por Él. No hay nada más impresionante que nosotros podamos hacer eso. Es un honor servir a nuestro Salvador, hermano. Es un verdadero honor servir a nuestro Dios. Poder entender y comprender, hermano, para qué Él entonces vino y rescató nuestra vida. Las cosas que pasan a nuestro alrededor, hermano, Él las tiene solucionadas. No te preocupes por ellas. Y te lo dice alguien que se ganaba 100 pesos en una semana y Dios nos sustentaba. Y ahí veías a los hermanos, Dios movía el corazón de los hermanos, de los vecinos. Y Dios siempre estaba proveyendo cada una de las cosas. ¿Por qué me dijo el Señor? Nos dijo en una oración que le pusiéramos a Abraham. Vas a conocer la fe por medio de él de una manera distinta. El Señor nos lo trajo, lo puso en el vientre de mi esposa, hermano, cuando estábamos en la situación más difícil que hemos vivido nosotros como familia. Y un año completo, yo no lo vestí, yo no le compré leche, yo no le compré pañales, yo no le compré nada. Todo se lo otorgó Dios a él. Y cada cosa que ha anhelado en su corazón nos ha sorprendido porque Dios se la ha otorgado. ¿Por qué, hermano? Busquemos a Dios. Amémosle más que todas las cosas. Y nada, hermano, nada pasará por alto lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la economía, hermano. Y yo te digo, yo jamás vi cuando nuestros hermanos, no quiere decir que no se los agradezca. Yo no veía la cantidad que nos otorgaban, veía su gran corazón que Dios movía para bendecirnos. No veía 100, 200, 1000 pesos, yo no veía eso, yo veía su corazón. Y ¿sabes qué decía? Dios es fiel, Dios es bueno, porque necesitamos conocer quién es Jesús. Pero creo, hermano, que Dios ha hecho suficientes cosas en tu vida para que sepas quién es Él. Búscalo y reconócelo en su palabra. Porque aún hay más, hermano, aún hay más.
que Dios tiene para tu vida y para mi vida. A donde estamos no es el límite, hermano. No es el límite. Aún nos espera cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ponte de pie, hermano, y vamos a agradecer a nuestro Dios. Y esta alabanza, por favor, que cantamos intermedia después de la oración, vamos a volverla a cantar.